Continuamos con Original TV, señores. Estamos en la entrevista. Hoy nos acompaña el licenciado Luis Mejía Betances, coordinador, uno de los coordinadores del proyecto Leonel Fernández en la zona este del país, pero también vamos a hablar con el licenciado sobre economía porque es un analista financiero. Él también es el creador del movimiento Emprende, que apoya las aspiraciones a la presidencia de la República del doctor Leonel Fernández. Reina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ¿cómo se siente? De estar ¿Bien? Por aquí. Muy bien, muy bien. Usted lo veo como muy preparado para la batalla, ¿es así? Claro que sí, claro que sí. La idea es esa, que estemos preparados para afrontar el reto de llevar al presidente Fernández en primera instancia a ganar las primarias y en segunda instancia a ganar las elecciones. ¿Qué está haciendo su movimiento? Y sobre todo también ese proyecto, del sector externo que favorece a Leonel Fernández. ¿Qué están ustedes haciendo en estos días? Mira, Emprende es un movimiento que está formado por profesionales y emprendedores que, cansados de sentarnos en un bar, en un café, en las casas, a criticar, decidimos poner manos a la obra. ¿Por qué? Porque para que gane el mal, el bien solo tiene que no hacer nada. Nosotros decidimos incluirnos en un proyecto político con vocación de llegar a ser presidente. Y a través de Aristide Fernández Zuco, pues nosotros formamos el movimiento, fuimos juramentados en el sector externo y hemos hecho este movimiento para apoyar al presidente Fernández. Pero posteriormente seguimos trabajando con el Aristide Fernández Zuco, el Chato, cariñosamente. Sí. Y el Chato pues nos convenció de que entráramos a trabajar en la coordinación junto con él, ayudarlo en la coordinación. Él es uno de los 4 coordinadores del sector externo, que está Angelita Peña, Luis Toral, Freddy Pérez y Aristide Fernández Zuco en la zona este. Y nosotros estamos trabajando directamente en la zona este. La candidatura del presidente Fernández, realmente en todas las encuestas se puede ver que el presidente Fernández tiene el favor del pueblo, tiene la simpatía del pueblo. Es el candidato con más aceptación, el candidato que está puntuando adelante en todas las encuestas. Hay un grupo de delfines, como le dicen, que están compitiendo en una preprimaria, porque es una preprimaria antes de la primaria, que están compitiendo en esa preprimaria por ser el escogido. Pero realmente yo considero que eso ha sido una muy mala estrategia de parte del danilismo, porque lo que está provocando es una implosión de la fuerza danilista, porque al competir entre sí, al molestarse porque tú estás usando los recursos del Estado, porque tú no lo estás usando, porque los senadores te apoyaron, y comienza ese malestar entre sí. Y definitivamente cada vez que uno de ellos tenga que desistir o cuando se escoja el que se escoja, no necesariamente todos sus ejércitos van a estar coaccionados sobre uno que abusó de los usos de los recursos del Estado en mi contra, etcétera. Y estoy seguro que lo que son las tropas, que hoy la tiene Leonel Fernández, pero que en una minoría la tiene la mayoría de generales, va a seguir viniendo hacia su líder tradicional, que es Leonel Fernández. Pero son 10 contra 1, 10 precandidatos contra un solo. No son 10 contra 1 precandidatos. Ellos son de preprimaria. Realmente son candidatos que... Mira, yo trabajé una vez en una campaña con Francisco Javier García. Tuve un almuerzo con él y él nos decía: yo recorrí el país y tengo que volver a recorrer el país. Totalmente. Eso me toma 3, 4 meses, porque hay que ir a todos los rincones. Y nosotros le decíamos: ¿pero para qué que tú quieres recorrer el país? Y me dice: es que a mí no me conocen. Y digo: ¿cómo va a ser, Francisco, que tú, habiendo estado en la lotería, habiendo estado en la refinería, habiendo estado en industria y comercio y estando como ministro de turismo, tú me vas a decir a mí que no te conocen? Pero no solo eso. Además, Francisco Javier ha sido el director de campaña, el vocero de la campaña de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Sí. Entonces, ¿cómo tú me dices que no te conocen? Y me sacó una estadística y me la mostró. Lo conocía apenas un 58% de la población. ¿Y qué te me quiere decir con eso? Que eso era ese personaje que tenía tantos años en el ámbito de campaña y tantos años en el gobierno. Imagínate tú, estos delfines, qué porcentaje de la sociedad, esos jóvenes que no leen periódico,
Sí. Esos jóvenes que solo bailan, esos jóvenes que están trabajando, que esos obreros que están pegando bloques, que están en el campo, que no están en ese día a día. ¿Cómo conocen a Amarante Baré? ¿Quién es ese? No Domínguez Brito, ¿quién? No lo conocen. Entonces, ponte que hay... Pero conocen a Gonzalo Castillo. Pero no lo conoce tanta gente. Imposible que lo conozca tanta gente. Francisco Javier ha sido más trascendental en las campañas de Leonel y de Danilo. Y además ha tenido cargos por mucho más tiempo, cargos de importancia por mucho más tiempo, y no lo conocían. Gonzalo puede tener un tope de crecimiento que lo conozca el 50% de la población. Si lo conoce el 50% de la población y él consigue convencer al 20%, está consiguiendo un 10% de la población real, porque él va a convencer al 20% del 50% que lo conoce. Y al otro 50% no lo puede convencer. Entonces, mira, realmente nosotros de cara a la primaria, el leonelismo de cara a la primaria tiene un reto muy grande, muy importante, porque si vemos el ejemplo de Argentina, que acaban de haber primarias, el peronismo le ganó por más de un 15% al candidato presidencial que estaba tratando de correr en las reelecciones. En las primarias de cada uno de sus partidos, el candidato del peronismo sacó 15% más que el otro. Y ya en Argentina dice, ¿para qué va a haber elecciones? Pues yo creo que eso mismo va a pasar. ¿Y cómo va a ser entonces el resultado? ¿Va a ser mucho a poco o cuánto a cuánto? Más o la menos. Suma de los votos. Sí. ¿En cuánto usted lo estima? Del Delfín que salga elegido. Sí. Más los votos de Luis Abinader no alcanzarán a Leonel Fernández. Sí, pero espérese, pero... No, pero no, ese es el reto que tiene Leonel Fernández. Desde el próximo 6 de octubre estar corriendo una candidatura. No me mezcle, por favor, a Luis Abinader, porque Luis Abinader está allá, no se está metiendo en eso, está en el PRM. Háblame de los precandidatos del PLD nada más, frente a Leonel Fernández. No tiene ninguna posibilidad en realidad. Es más, yo me atrevo a decir que, porque yo no sé más de política que Danilo Medina. Yo tengo que decirlo, yo no sé más de política que Danilo Medina. Yo considero que si Danilo escogió esta estrategia, sabía para qué la escogió. Y sabía que ninguno de ellos, en 3 meses, en 2 meses que tenían, podían llegar a alcanzar al presidente Fernández. Entonces, él no quería que ninguno pasara. Porque en el 24, si lo habilitan, él va a correr contra un presidente. Si lograra que un Delfín ganara, iba a correr contra un presidente y contra un expresidente. Sí. Entonces, además el ladrón juega por su condición. Bueno, usted es analista político también. Yo creo que tiene asidero. Pero entonces, dígame una cosa. ¿Eso sería entonces una derrota al danilismo tan rápida? No, al danilismo no. Danilo se ha cubierto de mantener sus tropas en acción. Bueno, pero es que son precandidatos de él todos. No está sintiendo la soledad del poder todavía, porque tiene a todo el mundo todavía O sea, todavía. Sí, todavía. Así mismo. ¿A partir de cuándo llegará esa soledad? Bueno, a partir del 6 de octubre vendrá un tiempo en el que obviamente todos nos estaremos acercando a él para tratar de conciliar los generales, porque las tropas yo estoy seguro que van a estar conciliadas. El PLD en sus bases estará alineada totalmente en la candidatura de Leonel Fernández. Sin embargo, los generales deberían también obedecer la voluntad de sus tropas, porque en democracia las mayorías las definen las tropas, y si las mayorías le dicen a sus generales tenemos que ir juntos porque queremos permanecer en el poder, pues eso deberán hacer los generales de Danilo. Pero mire una cosa, esos votos de Danilo Medina se necesitan del candidato que gane en caso de que sea Leonel Fernández. O sea, usted no puede minimizar eso. Si gana Leonel Fernández las primarias, como usted dice, entonces en las elecciones del año 2020, el leonelismo no gana solo. Te dije algo ahorita donde incluía a Luis Abinader, pero te voy a dar razón. Sí. Sí, es necesaria la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, y esa unidad se va a generar por orden de las tropas, porque en democracia la mayoría mandan y las mayorías van a querer
permanecer en el poder y le van a decir a sus generales, a su Gonzalo Castillo, a su Domínguez Brito, a Reinaldo Pared, necesitamos ir juntos, necesitamos conservar los cargos que tenemos, conservar la participación que tenemos del Estado y necesitamos que ustedes apoyen a Leonel Fernández. Eso hará el pueblo, eso hará las bases del PLD. ¿Ustedes creen entonces que el sector de Danilo preferiría entonces que sea Leonel el presidente y que no llegue a Luis Abinader? Claro claro que sí, porque ellos se deben a su tropa y sus tropas están en el Estado. Y pasársela, a apoyar a Luis Abinader sería traicionar al PLDismo, a las bases del PLD. Sería una total traición, no a Leonel Fernández, a las bases del PLD. A esas bases que los han elegido 2 veces, que lo han llevado al Estado y que han estado trabajando en el Estado. Yo creo que sería una traición. Ahora, yo vuelvo y te reitero, Leonel Fernández tiene un desafío de cara al 6 de octubre y no es ganarle a ninguno de los delfines. Es sacar más votos que la suma de votos que saque Luis Abinader y el delfín que más saque. Sí. Si él logra eso, se perfilará el ganador como quiera. Bueno, esta semana Acisa, una firma encuestadora de afinidad PLDista y sobre todo cerca de Leonel, ha publicado una encuesta en la que pone a Leonel muy cómodo. ¿Son reales esos numeritos? Mira, cuando tú lees las encuestas y te pones a analizar las bases de los segmentos que se encuestaron, qué porcentaje se encuestó de menores de 25 años y eso, tú te das cuenta que tienen un asidero científico de los datos que se seleccionaron y que realmente esa encuesta señala más o menos una tendencia. Además de que nosotros que estamos trabajando en el sector externo, que entramos a trabajar en el sector externo, yo no soy PLDista, yo soy el sector externo. Totalmente del sector externo, y realmente nosotros estamos participando porque el danilismo quiso que las primarias del PLD no fuesen cerradas, como siempre lo habían sido, sino abiertas. Antes el sector externo no tenía ningún tipo de incidencia hasta que no se eligiera el candidato. Pero ahora sí va a tener. Pero ahora tenemos incidencia y realmente es increíble, increíble cómo en el este, por ejemplo, en una zona que todas las carreteras, las autovías, todo ese desarrollo ha sido en los gobiernos del presidente Fernández. Cómo ese señor a lo externo, o sea, fuera del PLD, que es lo que a nosotros nos toca buscar, tiene una simpatía extraordinaria y un agradecimiento extraordinario de parte de la población. A mí no me cabe ninguna duda de que la encuesta de Acisa señala más o menos la tendencia de lo que es hoy la opinión del pueblo en la República Dominicana. Y si me copiera alguna, es que quedó corta. Acisa le da cerca de 70 a Leonel Fernández, pero le da muy poco a Gonzalo Castillo, que es el que más saca. Sí, pero más obtiene votos. Mira, Gonzalo esa es la realidad de Gonzalo. Gonzalo ha hecho un trabajo de cara en lo administrativo. Ha innovado en obras públicas. No se le puede negar esas dotes. Pero Gonzalo es un político, yo diría, reciente, que le falta trayectoria política, le falta campaña, le falta contacto con la gente, aunque a pesar de que es un ministro de manga corta, que va a los sitios y se preocupa por eso, pero a pesar de esas virtudes que tiene, todavía le falta mucho darse a conocer. Y es bueno que esté haciendo una campaña, es bueno que corra en esta. Porque puede proyectarse para el futuro, pero todavía no es su tiempo. No está madura esa candidatura, no es el momento de Gonzalo Castillo, definitivamente. Dígame una cosa, y los numeritos entonces para la presidencia de la República: Leonel 55 y Luis Abinader 39. Mira, Luis Abinader, yo lo digo siempre, y es una forma de decirlo, pero es la forma que el pueblo lo puede entender más claro. A Luis Abinader hace años que el PLD se la está pichando huevita, pero él no le hace ni swing. Porque realmente, si Luis asumiera un discurso... O sea, no hay una oposición. No ha habido una oposición dura.
Luis no ha sido un opositor duro, Luis no ha tomado posiciones. ¿Y por qué? Si Luis tuviera el discurso de, por ejemplo, el Trujillo, el nieto de Trujillo, Ajá. con un discurso así esto tuviera 80-20. Sí. Pero Luis no toma posiciones en cuanto a temas, apenas algunas veces se para, hace una rueda de prensa leyendo, pero no empuja a que el gobierno... Mira, desde la oposición se hace la mitad del gobierno. Desde la oposición se han logrado... Fíjate que el 4% tuvo que la sociedad civil empoderarse para lograrlo. Lo normal en nuestra historia era que un Peña Gómez hacía que Balaguer hiciera cosas, que un Juan Bosch hacía que Balaguer hiciera cosas, que, o sea, la oposición, un Balaguer hacía que el PRD hiciera cosas, un PLD hacía que Hipólito hiciera cosas, pasara proyectos de ley, presionando, vendiendo el buen proyecto de ley. Pero aquí no hay una oposición que esté pidiendo a gritos, que esté empujando, que se empodere de las cosas que favorecen al pueblo, que no son políticas. Porque las cosas que favorecen al pueblo, que son políticas, obviamente los gobiernos sí las hacen. Pero hay cosas que favorecen y que son necesarias y que son de carácter institucionalizador del Estado, que el gobierno no las hace porque no hay una oposición que le exija eso y que se empodere de eso y que cree conciencia en el pueblo para que el pueblo apoye esas ideas. Si tuviéramos una oposición que lo haga así, tú puedes estar seguro que tuviéramos mejores gobiernos, porque si hubiesen tomado temas que lo puedan defender, la oposición no iba a tomar un tema que no pudiera defender, y hubiésemos logrado el proyecto de ley de partidos. ¿Cuántos años engavetado? Pero necesitamos una oposición que se empodere y le exija. Y así un sinnúmero de cosas. Si tú te pones a ver, el gobierno de Hipólito Mejía pasó muchísimos proyectos de ley de seguridad social, etcétera, etcétera, que fueron porque el PLD desde la oposición los exigía, aunque no eran muy políticos, pero los exigía. Pero eso le corresponde a la oposición hacerlo. Y esta oposición realmente ha pasado desapercibida. Dígame una cosa, vamos quitando la ropa del sector externo con Leonel. Vamos a hablar con el señor Mejía Betances, analista político y financiero, por ejemplo, que usted maneja los numeritos, maneja eso. Perfectamente. La situación ahora mismo, política, la gente dice, pero Leonel ha sido presidente 3 veces. Otra vez. ¿Qué le falta a Leonel Fernández? ¿Qué haría Leonel Fernández en un cuarto periodo? Me encanta ese. ¿Qué le falta por hacer a Leonel Fernández? ¿Qué le faltaría? A Leonel Fernández realmente no le falta nada por hacer. ¿No? ¿Y entonces? A lo que le falta es lo que lo han sustituido y no han hecho nada. Leonel Fernández hizo todo lo que podía hacer en los 12 años que tuvo y quiere hacer más en los próximos años que le toque. A lo que le falta es, ¿dónde están las grandes obras de Danilo Medina? No, Danilo ha construido mucho. Escuelas. Hospitales, ha remodelado el sistema de salud completo. Toda la infraestructura hospitalaria de este país la ha modernizado Danilo Medina. En los gobiernos de Leonel Fernández también se le dio atención, no tanto así a la construcción de escuelas, porque primero no era tan necesario, porque cuando se hacían 3 tandas en un día, entonces podíamos atender mucho más matrícula estudiantil en una sola estructura, pero ahora con la tanda extendida, que es muy positivo de parte de Danilo para una familia pobre, poder llevar a su hijo a la escuela y que les reciba el pan de la enseñanza, el desayuno, la comida y una merienda, es algo extraordinario, además de que le permite salir a trabajar. Eso, porque hay más maestros y más escuelas ahora para eso. Claro. Y mejores salarios. Sí. Y ese de mejores salarios va a traer que a personas más preparadas quieran participar del magisterio. Y eso va a comenzar a revolucionar que el que quiere mantenerse en el magisterio tendrá que prepararse o será desplazado, porque eso es lo que genera la competencia libre. Pero realmente el presidente Fernández es el único presidente, el único candidato actualmente que no solo tiene un programa de gobierno de 4 años, que está estructurando uno bien completo, pero también tiene un programa
de nación hasta el segundo centenario, 2044, donde están ahí. La gente se asusta cuando hablan 2044. ¿Será que vamos a tener PLD hasta el 2044? No, él lo que quiere es crear una conciencia. Porque ¿qué hizo él? Él levantó en todo el territorio nacional las obras que eran indispensables para lograr el desarrollo. Un país no puede, una ciudad no puede desarrollarse si no tiene acueductos, si no tiene alcantarillado, si no tiene energía. ¿Sí? Y todas esas obras que son indispensables para el desarrollo de cada uno de los pueblos de República Dominicana, él las plasmó en un proyecto de nación que cualquiera que llegue a la presidencia podrá utilizarlo, porque está en internet, está ahí hábil. Pero es una iniciativa de un hombre con visión de futuro. Y si tú te pones a ver cuando estaba haciendo los túneles o cuando estaba haciendo el metro, pues igual que a Balaguer, le criticaban que qué es eso y qué tanto túneles y hoy en día todavía no podemos caminar. Son importantes caminar. Los túneles. Son indispensables. Esas carreteras, la circunvalación son importantísimas también. Indispensables. Mire, usted es un analista financiero. Hábleme de la economía. ¿Cómo anda la economía de República Dominicana? Mira, la economía... Durante estos 7 años del gobierno, Danilo ha mantenido estabilidad macroeconómica, pero me dicen que ha habido como un cierto desencaje, unos problemitas. ¿A qué se deben esos problemitas últimos? Mira, tengo que decir, porque me gusta ser siempre... Yo el día que enseñaron a mentir, yo no fui a las clases, a la escuela, ese día me enfermé y no sé mentir. Qué bueno, qué bueno. Entonces, realmente, hoy en día hay una desaceleración del crecimiento económico del mundo por un conflicto entre China y Estados Unidos. Una guerra comercial. Una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero también se prevé que la mayor desaceleración ha sido para América Latina. América Latina está desacelerando y se prevé más o menos un 3% del crecimiento del Producto Bruto Interno. Sin embargo, República Dominicana proyecta cifras por encima de ese promedio. Ahora bien, y obviamente tengo que decir que en el gobierno de Danilo Medina se ha mantenido un crecimiento estable y una economía y unos dólares estables, etcétera. Pero el dólar va rumbo al 52 ya. Sí. Va a estar en 51 ya y pico. Sí, porque él le generó una desaceleración muy grande al país con el tema de la reelección. Ahí sí, eso provocó problemas. Sí, hay una incertidumbre y un postergar inversiones. Y ahora ya con la primaria siguen y ya está sonando otra vez el tema reelección. O sea, eso posterga inversiones, eso posterga que entren recursos y genera desaceleración de la economía. Pero tengo que decir algo, al 31 de diciembre del 2011, la deuda no consolidada, la deuda externa, sacándola del Banco Central, era de 16,000 millones de dólares. 31 de diciembre 2011. 31 de diciembre 2018, la deuda es de 32,000 millones de dólares. Quiere decir que el gobierno de Danilo Medina ha logrado una estabilidad con la que, para lograrlo, tuvo que tomar todo lo que todos los gobiernos anteriores habían tomado prestado de la historia de la República Dominicana entera. Multiplicó el endeudamiento. Totalmente, externo. Exactamente por 2, de 16 a 32. Si tú sumas, o sea que él ha tomado 16,000 millones de dólares, ha manejado el presupuesto más importante que haya manejado presidente alguno en la República Dominicana. Y hay obras, sí, pero en 7 años nos dejará una planta Catalina que probablemente en un futuro no muy lejano recibamos sanciones internacionales porque todos los países del mundo se están consolidando para que las plantas a carbón las apaguen en el mundo. Por la contaminación ambiental. Por la contaminación y el calentamiento global. Entonces, en un momento en el que ni siquiera financian por ese concepto, porque por eso hemos tenido los problemas que hemos tenido para financiarla, en ese momento Danilo Medina decide embarcarse en un proyecto contra mundo, contra el mundo, contra la tendencia mundial. Danilo Medina toma esa decisión. Y toma la decisión y gana una licitación una empresa en 1.900 millones de dólares. Se arman unos escándalos. Bueno, en Italia hay una empresa que la están investigando por participación en la sobrevaluación. Y su defensa no es que no hubo sobrevaluación. Su defensa es que ella no participó en la negociación, que fue Odebrecht que negoció con CDE. O sea, como dejando dicho, estamos claros que hay sobrevaluación, pero yo no tengo participación en eso. Eso es lo que dice esa empresa de allá.
los escándalos de que ha habido sobornos con relación a Planta Catalina. Y eso era cuando Planta Catalina costó y se firmó un contrato por 1.900 millones de dólares, cuando ya hay datos de que se ha invertido 2.900 millones de dólares en esa planta. Hay 1.000 millones ahí. Hay 1.000 millones que no están en ningún contrato que sean. ¿Y quién los tiene esos 1.000 millones? No, yo no estaba ahí ese día. No. No estaba ahí ese día. Tendrán que hablar muy claro. Algún día el país tendrá que abocarse a que ciertos temas se aclaren. Bueno, de verdad que me ha gustado mucho la entrevista, licenciado. A mí me ha gustado muchísimo más y me honro de estar aquí contigo. Gracias, de verdad. Aquí este programa está a su orden, así que ojalá que podamos seguir conversando, pero ya el tiempo nos traicionó. Bueno. El próximo domingo estaremos aquí en otra entrega más de Original TV. Vamos a dar las gracias al licenciado Juan Mejía Betances, un analista económico y financiero, político y miembro del sector externo con Leonel en la zona este. Una gente que están haciendo un maravilloso trabajo en favor de la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo estaremos aquí nuevamente.